Bueno, me, la profesora Mayra Sánchez me invitó a que compartiera con ustedes algunas ideas, algunos conceptos de un gran pensador que es Piaget, Jean Piaget. Piaget era el hijo mayor de Arthur y de Rebeca. Y su papá había sido profesor de literatura medieval. Nace en Suiza y desde muy chiquito le interesaba la biología. ¿Qué le interesaba de la biología? La vida de los moluscos, que es un dato no menor porque él pretendía por ese entonces, él estaba cursando el bachillerato, dedicarse a la biología, que vamos a ver que luego abandona. A la edad de alguna bibliografía dice 11 años, otros dicen 16 años, ya había publicado su primer tratado sobre los moluscos. Lo que se sabe, digamos, con cierta seguridad, es que no había terminado su bachillerato cuando publicó esta obra. Ya nos estaba indicando, esto era un indicador de cómo miraba el mundo, cómo pensaba y cómo intentaba transmitir sus ideas, porque era en realidad muy pequeño. En 1918 se doctoró en ciencias naturales. Y hay un dato que por ese entonces, alrededor de 1918, que es interesante, que él le empieza a llamar la atención las ideas de Freud y de Jung. A Freud lo va a conocer personalmente en el año 1922 en un congreso donde se encuentran. Uno a veces piensa que no se cruzan estos pensadores, pero ellos se cruzaron en el año 1922 en un congreso, como les decía recién. Él, cuando se va de Suiza a París, trabaja fuertemente desde lo académico. Enseñó en una escuela para niños que era dirigida por Binet. ¿Quién es Binet? Ustedes lo van a leer como Binet Simón, quien inventa la primera escala de la inteligencia, el primer test de inteligencia. Cuando Piaget empieza a trabajar con él, a él le tocaba la tarea de calificar las respuestas de los chicos y de los jovencitos. Y a él lo que le llama la atención es cómo los niños daban respuestas a esas preguntas que eran erróneas. Y entonces lanza la primera hipótesis. Parece ser que la inteligencia de los adultos es diferente a los de los niños. En realidad Piaget no se va a centrar en el equívoco, sino en cómo se produce ese proceso de que hoy no podés dar una respuesta correcta y mañana sí. Se centra en ese proceso. En 1920 Piaget participa y revisa la escala de la inteligencia con Binet. En 1923 se casa y tiene 3 hijos, Laurent, Lucien y Jacqueline. Y los nombro porque cuando uno lee la obra de Piaget, cuando hace la observación de niños pequeñitos, de bebé, va nombrando a Lucien, a Laurent, y esos que figuran en la obra de Piaget son los hijos de él, que esto le va a valer ciertas críticas respecto de que había tomado a sus hijos como objeto de estudio. A partir de 1936 está trabajando en la Universidad de Lausana y hay un dato muy interesante que por el año 1969 lo nombran, lo que hoy es la UNESCO, lo nombran a él director, ¿sí?
que tiene que ver con su trayectoria académica y el aporte a las ideas, porque las ideas de Piaget no solo quedan en el campo de la psicología, sino que rompen fronteras y entonces interpelan a la pedagogía, todo lo que es el ámbito de la educación empieza a considerar y a tomar en cuenta los aportes enormes que hizo el pensamiento Jean Piaget. En 1955 él crea el Centro de Estudios de la Epistemología Genética, centro que sigue existiendo hoy y centro que tiene un programa de investigación científica. Todos los programas de investigación científica tienen lo que se llama un núcleo duro. Este núcleo duro, ¿qué es? Es algo que ya no necesita ser demostrado, que ya no se cuestiona y que se acepta como verdad científica. Alrededor de ese nudo hay un grupo, si nos imaginamos un círculo, alrededor del círculo central hay otro círculo donde se van estableciendo una serie de hipótesis que nacen del núcleo duro. El núcleo duro del programa científico de Piaget ya no se necesita demostrar que hay procesos de equilibración en donde intervienen las invariantes funcionales, asimilación y acomodación. Y digo esto, ¿por qué? Porque se ha seguido investigando a partir de esas primeras ideas y ese cuerpo enorme conceptual de Piaget, se ha seguido investigando qué cosas: la lectura, la escritura, las matemáticas, cómo los chicos acceden al conocimiento social. Cuando digo conocimiento social, hay investigaciones muy interesantes referidas a cómo construyen el niño lo que es un gobernador, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, qué es un intendente. Todo ello, más allá de que la escuela les enseñe, los chicos y los jóvenes hacen un proceso de construcción de ese objeto de conocimiento, ¿sí? Bueno, los interrogantes básicos de Piaget los hace desde la epistemología y la psicología le va a dar las herramientas para contestar esos interrogantes. O sea que básicamente las preguntas las hace el Piaget epistemólogo y las responde la psicología, porque la psicología le va a dar las herramientas para resolver esas preguntas. Hay una importante puntualización antes de que avancemos que tiene que ver con esto. Piaget va a afirmar que los niños y los jóvenes, las personas, interrogamos al mundo. Cuando interrogamos al mundo y interactuamos con el mundo, se produce una reorganización de lo que yo pensaba antes, por ese intercambio. Y esa reorganización del pensamiento infantil, Piaget va a decir que es una reorganización conceptual referida al mundo. Y es un proceso continuo, desde que los sujetos nacemos. Y esta reorganización del punto de vista infantil sobre el mundo tiene una cierta estabilidad y ya vamos a ver en qué sentido estabilidad. No es que permanece inmutable. Piaget vivía en una familia, su mamá era creyente y su papá era protestante. Entonces él tenía una fuerte crisis referida a eso. Cuando era adolescente se encuentra con un libro de Bergson y encuentra allí en ese libro, y él lo dice cuando escribe su autobiografía,
Este libro de Bergson le dio la respuesta a un momento crítico, porque entiende que el Dios de la madre podía llamarse vida. Entonces resolvió con ese, al menos para él, y le dice, me da tranquilidad, esta relación entre la ciencia y la religión. Y entonces allí tiene como un acercamiento interesante al mundo de la filosofía. En la madurez se va a separar de la filosofía y se va a dedicar a la psicología y a la epistemología, ¿no? Este libro que lee de Bergson, donde establece este puente entre la filosofía y entre la ciencia y la religión, le da como esta tranquilidad que él plantea, y en el medio de todo esto, que empieza a estudiar y a concentrarse en la filosofía, se encuentra con un profesor que se llama Raymond. Es un profesor universitario que le abre las puertas como al mundo de la filosofía. ¿Qué va a criticar Piaget de la filosofía? Varias cosas, porque se separa, a pesar de que él hace epistemología. ¿Qué critica él en un momento de su vida, sin ser, porque era doctor en ciencias naturales, sin ser doctor en filosofía, empieza a dictar la cátedra de filosofía? Vaya atrevimiento. Entonces, estuvo 5 años haciendo eso, y dice que esos 5 años en su vida de ser profesor de filosofía, sin ser doctor en filosofía, se da cuenta que las clases él podía trabajar con cualquier idea. Y empieza a cuestionar esto. Y no solo esto, cuestiona de la filosofía, sino los métodos que usa la filosofía, como que los va a considerar no científicos, como que tiene que ver con algunas ideas, algunos conceptos que manejan, pero empieza a cuestionar esta validez de los métodos que emplea la filosofía. Esa es una cosa que le critica. La otra cuestión que le critica es que la filosofía va obteniendo como un poder y una hegemonía que domina, digamos, el mundo de las ciencias. Entonces él plantea que estas ideas tan hegemónicas, con tanto poder, van impidiendo que la psicología avance, en el sentido de que es la filosofía como la madre de todo este conocimiento, empieza a cuestionar algunos asuntos que empieza a estudiar la psicología, separándose de la filosofía, porque en el inicio de la psicología está la filosofía subsumida por la filosofía. ¿Qué empieza a estudiar? Lo que estudia Piaget, por ejemplo, el conocimiento, la cuestión del lenguaje, las conductas de los humanos, y la psicología hace grandes esfuerzos, ustedes lo van a ver en algunas otras cátedras, en sus inicios, por tener validez científica, con lo cual es muy exquisita y rigurosa con los métodos empleados de indagación y de comprobación. Entonces, cuando Piaget logra ingresar a donde está Claparède, estudia, trabaja en el laboratorio de psicología experimental, se esfuerza y trabaja arduamente para que aquellas ideas que empezó
a diseñar, que empezaron a surgir, tengan validez científica. Una de las cosas que creó Piaget fue un método de indagación científica que se llama el método clínico crítico, que consiste en lo siguiente. Si, por ejemplo, para los test de inteligencia hay una pregunta y una serie de respuestas, y de acuerdo a la respuesta es la valoración, 2 puntos, 3 puntos, 0 puntos. Piaget rompe con eso y en realidad indaga y escucha los argumentos de un niño, a los cuales le contraargumenta. Y entonces, en este juego de argumento y contraargumento, Piaget se va dando cuenta de cuál es el proceso que hacen los sujetos cuando tienen que responder a una situación, problema, cualesquiera. Que es, entonces, para los trabajos, trabajar desde la perspectiva piagetiana implica erradicar de nuestro vocabulario el correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque él va a definir, explicar, conceptualizar y probar que los argumentos de un niño pequeño tienen que ver con su lógica infantil, diferente a los argumentos que puede dar a lo mejor un adolescente. Ahora, ya lo voy a explicar un poquito más. Que yo tenga una edad cronológica no indica que tenga cierta lógica. La lógica la descubre el investigador trabajando con el sujeto. Puedo tener 7 años y tener una lógica parecida a la que usan los adolescentes en algunos aspectos del conocimiento, y sin embargo tengo 7 años. Vale decir, edad cronológica igual lógica no existe en la obra de Piaget. Por eso se dice que las ideas de Piaget hacen ruptura epistemológica, porque hasta ese momento, con las ideas de Binet-Simon, que fueran valiosas al campo de la psicología, era respuestas correctas o incorrectas que aún hoy se suelen usar en los test se usan en los test de inteligencia. Otra de las cuestiones que cuestiona, que critica, tiene que ver con los métodos de indagación y con el poder que ejercía la filosofía en los ámbitos universitarios. Él dice, Francia tiene una licenciatura en psicología que se mantiene o que progresa gracias al esfuerzo de los profesores. Es muy interesante leer eso en la obra de Piaget porque apuesta a la psicología y dice, la filosofía no la deja crecer. Entonces, y encima él con sus ideas que pretende hacer epistemología del conocimiento, por eso epistemología genética, y entonces dice, por eso no avanza, no la deja ser libre a la psicología. Hay que aclarar que en realidad, si bien Marx ya había publicado sus ideas, Piaget no estaba en conocimiento de las ideas de Piaget, de las ideas de Marx, o sea, los hace al margen, se enterará luego de las ideas. Estos planteos los viene haciendo desde la epistemología y desde el campo de la psicología. Fíjense qué interesante el trayecto. De la biología va a la filosofía y de la filosofía se va a la psicología. Y hoy los conceptos de Piaget, no hay duda, son del campo de la psicología. Ya ni se discute. Esas discusiones tienen que ver con la época. Otro tema que trae Piaget y que le preocupa, se queda muy impactado por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ve el estado de dolor, de malestar de la gente, lo que había ocurrido, y compara las afirmaciones que había hecho la filosofía. Entonces dice, hay algo que no cierra respecto de la filosofía. Y entonces eso le da como otro elemento, otra crítica hacia el campo de la filosofía.
filosofía. Estas discusiones, hoy ya nadie discutiría eso, pero me parece que como para ponerlo en contexto, viene bien, digamos, cuál era o cómo se posicionaba Piaget, porque dice, bueno, ¿cómo es decir de las ciencias naturales de pronto trabaja en la psicología? Porque tiene que ver con su historia personal y familiar, con su historia académica y con este trabajo intelectual de cuestionar, preguntar, y de dedicarse a la investigación. Vamos a entrar un poquito a trabajar las ideas centrales de Piaget, que a veces hay malos entendidos. A ver, primera afirmación, desde la perspectiva de Piaget, no hay inteligencia heredada. La inteligencia no se hereda. La inteligencia es una construcción que se hace a lo largo del desarrollo de la vida. ¿Qué heredamos? Piaget dice que heredamos la capacidad de adaptarnos al medio ambiente. Eso es lo que heredamos. Y heredamos la posibilidad de la organización. Estos dos procesos, organización y adaptación, que son heredados, se van a ir complejizando en el transcurso del desarrollo. Cuando Piaget habla de inteligencia, la define como la capacidad general de adaptación. Pero esta adaptación no es pasiva, sino que es activa esta adaptación. ¿Por qué? Porque cuando habla de adaptación hay dos procesos invariantes. Uno se llama asimilación y el otro se llama acomodación. Si ponemos asimilación más acomodación, nos da como resultado la adaptación. Todo lo que asimilo y a lo que me acomodo se organiza en un sistema que luego estos sistemas van a recibir el nombre de estructuras. Vamos a decir, ¿qué es asimilar? A veces se piensa que asimilar es tomar un objeto, como que me trago el objeto. En realidad, asimilar es sí tomar algunos rasgos del objeto, también asimila. Tiene más de 42 definiciones de asimilación, Piaget. Pero hay una que es muy interesante. Cuando yo asimilo, voy interpretando, que esa es muy interesante, esa definición. Y la acomodación es que me modifico para recibir esto que estoy asimilando. O la estructura se modifica para recibir el rasgo del objeto. El objeto no es solo el objeto material. Los humanos, un humano, una madre, un padre, una hermana, una abuela, pasan a ser un objeto, así lo definió Piaget, de conocimiento. Pero no pensar el objeto solo como objeto silla, mesa, cuaderno, sino objeto de conocimiento. Y siendo riguroso, yo no puedo cambiar y decir sujeto de conocimiento, porque él le llamó objeto, ¿sí? Bueno, entonces todo lo que asimilo y a todo lo que me acomodo se organiza en un sistema. ¿Qué heredo además de la posibilidad de organizar y de adaptarme? Nacemos con reflejos. Heredo la estructura biológica que va a posibilitar o limitar, porque si hay un sujeto que nace con una discapacidad visual, pues nace con eso y va a organizar su mundo, a interpretar el mundo desde la ceguera, ¿sí? Y si hay daño neurológico y en fin, toda esta historia. Entonces, estos reflejos que heredo, por ejemplo, el de succión, son reflejos las primeras respuestas del sujeto. Por ejemplo, cuando se amamanta,
Y allí Piaget va a explicar cómo superamos el nivel biológico. Por lo tanto, la inteligencia no es biológica, no es heredada, sino que es una construcción. Si tomamos el reflejo de succión, primero es reflejo, luego en esto de que se reitera, se arman los primeros hábitos que los va a diferenciar de los actos de inteligencia, porque dice que el hábito termina siempre igual, el acto de inteligencia no. Y hace una primera diferenciación que a veces no es del todo entendida. En realidad, si yo tengo el hábito de la higiene, siempre termina con la higiene, pero si mientras me estoy higienizando me quedé sin agua, me quedé sin luz, me quedé sin gas, entonces tengo que arbitrar los medios para terminar de bañarme, por ejemplo. Entonces allí se va como reconstruyendo esta relación con en este caso con la higiene. Entonces, aquello que era reflejo, surge lo que se llama el esquema. Eso produce también una confusión en la experiencia académica, digamos que he tenido por muchos años. Hay una confusión entre esquema y estructura. Esquema es el nombre que le da a las primeras estructuras, Piaget, o sea, no hay forma de decirlo de otra manera. Entonces, no se hagan tanto lío con esto en el sentido de que él dice que un esquema son series de secuencias de acciones, y puntualizo la S porque son muchas, que tienen algo en común. Por ejemplo, el esquema de succión, lo que tienen en común es la succión, ¿sí? Y luego, más adelante en su obra va a decir que la estructura es un sistema de transformaciones que no exceden sus fronteras. Quiere decir que la estructura me permite interpretar el mundo, conocer el mundo desde la lógica de esa estructura, de la estructura que tengo en un momento de mi vida. Estos esquemas, yo solo nombré el de succión, pero hay infinidad de esquemas, succión, visión, prehensión, van a posibilitar que se interprete el mundo, que se conozca el mundo, porque nada es dado, se construye el objeto, el espacio, el tiempo, la causalidad. Todo se construye a partir de la acción de estos esquemas, que primero actúan en forma aislada y luego se van articulando, van armonizándose unos con otros. ¿Qué ocurre? Si hay una estructura A, quiere decir, si todo lo que asimilé, todo lo que acomodé, hay una estructura A primera, que es la biológica, la B podemos decir es la primera estructura intelectual, esa estructura, en esa estructura actúan la asimilación, la acomodación y la organización. Pero ¿qué ocurre cuando el sujeto se enfrenta a una situación que Piaget le va a llamar una perturbación, algo que no entiende, o como cuando algunos de nosotros leemos un texto y no comprendemos? Se producen varias cosas. Una, se activa la tendencia equilibrante. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una perturbación, lo que está diciendo Piaget es que se perturba el equilibrio. ¿Qué equilibrio? Entre asimilación y acomodación, porque la estructura es la forma de equilibrio entre asimilación y acomodación. Cuando sucede una perturbación del equilibrio, aparece la tendencia equilibrante que busca recuperar el equilibrio entre asimilación y acomodación. Busca eso. Entonces puede suceder que la estructura B maximice sus posibilidades o se produzca una nueva reorganización y aparezca una estructura nueva. ¿Y cuál es la diferencia entre B y C? Que C es más equilibrada
¿Qué B? ¿Equilibrado en qué? En el equilibrio entre asimilación y acomodación. Y ese es el curso del desarrollo. Este pasaje de una estructura B, una estructura A una B, a una C, se produce porque hay una génesis. Esa es la génesis, que quiere decir que pasamos de A a B, de B a C, de C a D y así hasta el día que ya no existimos más. La génesis es el camino que transita de una estructura a otra estructura. Y si hay un camino, ¿cuál es el motor? El motor es el equilibrio, la equilibración. ¿Equilibrio entre qué? Entre la asimilación y la acomodación. Vale decir que en el curso del desarrollo, la estructura o la forma de reorganización conceptual es la que define lo que voy a aprender, ¿sí? El desarrollo dice lo que voy a aprender o estar en condiciones de aprender de acuerdo a mi estructura intelectual. En otros autores, Vygotsky, por ejemplo, es al revés. En el caso de Piaget, la estructura me dice que yo voy a interpretar el mundo desde la lógica sensoria-motora, desde la lógica preconceptual, ¿se entiende? Hasta que la estructura esté maximizada y se produce una perturbación y se produce el pasaje, porque busco lograr el equilibrio entre asimilación y acomodación. Piaget dice define que en el curso del desarrollo establece periodos, ¿sí? Va a poner edades, pero también va a decir que no es porque yo tenga tal edad quiere decir que estoy en tal lógica del pensamiento. Entonces dice, de los 0 a los 2 años lo que él descubre, conceptualiza, es el periodo que va a llamar sensomotor o sensorio-motor. ¿Cuál es la estructura intelectual que rige este trabajo intelectual? Es el ritmo, que lo asocia al ritmo biológico. ¿Por qué? Porque el niño se despierta, lo alimentan, lo higienizan, vuelve a dormir y así sucesivamente. Su vida la va organizando en términos de los ritmos biológicos. Hacia más o menos los 18 meses, el niño empieza a conservar el objeto, porque el objeto lo construye. Digamos, a un bebé si le ponemos, muy chiquito, le ponemos un objeto, el objeto en tanto desapareció de su campo visual, no existe más. Bueno, empieza a conservar el objeto y hay un movimiento, una reorganización, donde trabaja mucho la asimilación y la acomodación, y aparece una nueva función que él llamó la semiótica o simbólica, que trae novedades al pensamiento, que son el dibujo, la imagen mental, el lenguaje, el juego, la imitación diferida. Es decir, que cambia la lógica del pensamiento y aparece una nueva estructura, una nueva forma de equilibrio, que es lo que él va a llamar la regulación. ¿Y por qué la regulación? Porque este periodo que va desde los 2 a los 6, 7 años está en constante desequilibrio. El niño lucha todo el tiempo entre lo que percibe y lo que la lógica le dice. Entonces, eso hace que es riquísimo en términos de todo lo que trabaja. A veces uno ve a un niño de 3 años y dice, ¡ah, qué bonito! Pero el nene está trabajando muchísimo para entender el mundo. A partir de los 6, en ese periodo que va desde los 2 a los 6, 7 años, hay otras divisiones como el simbólico preconceptual y el periodo de las intuiciones, que lo divide en simples y articuladas. Hacia los 6, 7 años aparece una nueva forma de equilibrio. Esta nueva forma de equilibrio
La estructura se llama agrupación, que es un esquema general anticipador, que es reversible. Esto que va desde los 7 a los 11 años, él dice que es el periodo de las operaciones concretas y de los 11 años en adelante las formales. ¿Cuál es la diferencia? En algunos textos de Piaget aparece como que fueran 4 los periodos y en otros 3. De igual forma, el nombre concreto y formal lo van a encontrar en cualquier texto de Piaget. ¿Cuál es la diferencia entre el periodo de las operaciones concretas y el periodo de las operaciones formales? La diferencia es que el periodo es concreto, es reversible y cumple con todas las funciones como el idéntico general, la tautología. Es concreto porque está adherido a lo concreto en el pensamiento, no es que manipula los objetos. Por ejemplo, si ustedes para hacer una multiplicación en su cabeza se imaginan la multiplicación, eso es adherido a lo concreto. Por ejemplo, si hablan de libertad, libertad es que mi mamá me deje ir con mis amigas al shopping. Eso es la libertad, adherido a un hecho, pero en el pensamiento. En lo formal, en el periodo formal, que es la máxima abstracción que logramos los seres humanos, ya está en el nivel de abstracción que podemos hablar de la libertad por la libertad misma. Libertad es un derecho humano, bla, 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 y no necesito adherirlo a un hecho concreto. ¿Formalizamos en todo? No. Quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, parece ser que formalizamos esos modos, ese pensamiento, a lo que nos dedicamos, pero no en otras áreas del conocimiento, ¿sí? Pero tenemos la posibilidad de hacerlo. Si uno se dedica a las ciencias sociales, va a formalizar y va a llegar a esos altos niveles de abstracción, que son muy exigentes. Léanlos porque establecen como 16 combinaciones, es muy interesante en términos de lo que puede hacer la inteligencia desde la perspectiva piagetiana. Para concluir entonces, puntualizar esto, o sea, me parece que hay que tener claro esto, que en Piaget la inteligencia no se hereda, es una construcción, que la estructura o la capacidad intelectual de los sujetos determina lo que van a aprender. Podemos aprender de todo. Un niño puede tener un celular en la mano, una tablet o lo que fuere, y lo va a aprender desde la lógica que impera en ese momento. Que hay un camino constructivo y vale decir entonces que el aprendizaje está ligado en ese punto al desarrollo de las estructuras intelectuales. Una última sugerencia y ya para cerrar, Piaget se lee de Piaget, así como Freud se lee desde Freud, Piaget se lee desde Piaget, porque hay muchas interpretaciones y el más claro es el propio autor. Espero les sirva y nos estaremos viendo. Muchas gracias.